Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva emisión de Red Democrática, el programa que en Costa Rica suma voces, expertos, especialistas, realidades, perspectivas para poder construir, fortalecer la realidad de Costa Rica y al final de cuentas, como siempre hemos dicho en cada una de las emisiones, generar la oportunidad correspondiente para poder hacer de Costa Rica el mejor lugar para vivir, la mejor versión de Costa Rica en el presente y en el futuro, porque este país hay que heredarlo y hay que heredarlo bien. Es por eso que el día de hoy, como ya es costumbre, estamos en 89.1 FM, agradeciéndole a la emisora el espacio correspondiente y por supuesto también de forma simultánea estamos en las redes sociales, @CRC 89.1 Radio, en @Jonathan Prendas, en @Francisco Prendas y en Red Democrática, por supuesto, para poder ampliar la posibilidad de transmitir el mensaje que día a día traemos hasta cada uno de sus dispositivos electrónicos, digitales, ya sea que esté en un radio tradicional, está en el carro, está en la oficina o lo vaya a escuchar en el canal de YouTube de Red Democrática o de Spotify también de Red Democrática posterior a las 12 mediodía de este día en el que estamos. Vamos a tratar un tema el día de hoy, amigos y amigas que nos escuchan y nos ven, particularmente importante, porque parte de los dolores de cabeza, de la sacada de canas, del estrés diario, es ¿y cómo llego a fin de mes? Esa es la pregunta que todo el mundo hace, que todo el mundo se vuelve a ver, que todo el mundo intenta pedir consejos, que en la época post-pandemia estábamos hablando antes del programa, todo el mundo ahora es catalogado como un influencer para poder generar opinión, para poder realizar alternativas de crecimiento económico, pero que a la verdad hay que tener cuidado en cada uno de los pasos porque el cómo llego al fin de mes tiene una serie de parámetros importantes que no podemos dejar pasar. Y el día de hoy tenemos la muy grata compañía de un... yo creo que eso sí es un influencer. Don Andrés Panasiuk, un amigo de hace más de 12 años, yo lo puedo catalogar como un verdadero influenciador de buenas prácticas para poder tener salud financiera y no solo a título personal, a título familiar, a título empresarial, a título corporativo, a título país, porque ya nos contará en unos minutos su incidencia, por lo menos en Paraguay, que es el caso de éxito más grande que puede exponer. Es bastante sólido a nivel de política pública lo que se está haciendo. Don Andrés, bienvenido a Red Democrática. Un placer estar con ustedes el día de hoy. Gracias por la oportunidad. ¿Qué lo trae a Costa Rica, don Andrés? Bueno, la post-pandemia, ¿no? Ya podemos salir y hacer eventos nuevamente. Sí. Y estoy muy entusiasmado de venir a uno de los países que más me encanta visitar en el continente latinoamericano. Vengo aquí porque vamos a hacer el viernes, el día de mañana, 2 eventos muy importantes. ¿Sí? Uno orientado a líderes empresariales, dueños de empresas, emprendedores, ejecutivos que trabajan para grandes empresas. Yo tengo un seminario para empresarios que se llama Excelencia Ejecutiva y vamos a pasarnos unas 4 o 5 horas trabajando sobre darles algunas ideas y algunas herramientas que les van a ayudar a ser mejores ejecutivos, ¿no? Y luego, por la tarde, la tardecita y la nochecita, vamos a hacer una presentación de la versión del 25 aniversario ¿sí? de el libro que más ha vendido, de los 16 libros que escribí, el libro más conocido, ¿Cómo llego a fin de mes? ¿No? Ese es mi primer libro. Salió ganó el premio al mejor libro original en español del continente, a pesar de que yo soy un hombre de radio, no soy un hombre de letras, ¿no? Ese fue el primer libro que yo escribí y se ha disparado por el continente latinoamericano, ha corrido como fuego por todo el continente, ¿no?
Y es probablemente el libro de finanzas escrito en español, originalmente en español, que más se usa el día de hoy en el mundo de habla hispana. Es un manual. Sí, señor, lo usan las universidades, lo usan las escuelas públicas, lo usan los grupos de estudio, los líderes que hacen alfabetización financiera en el continente. La verdad es que nosotros hemos tenido por 25 años una ONG, entonces no había dinero para hacer promoción y publicidad, pero ha corrido de boca en boca, recomendado de familia a familia, y la verdad es que se ha convertido en un fenómeno, ¿no? Me acuerdo que hace como 2 años atrás me llamó mi casa publicadora, la gente de HarperCollins, a Nashville, para sentarme con los ejecutivos allí y explicarles qué había pasado con cómo llegó a fin de mes, porque no se explica. Yo le digo, es el título, para mí que es el título. Sí, ¿no? es sugestivo, llama la atención, es un gancho impresionante. Pero sí, yo creo que encontramos ciertas cosas. Como yo fui a Estados Unidos a estudiar comunicación social con un énfasis en radio y televisión, cuando en el año 96 me pidieron que yo hiciera un trabajo de investigación para escribir un libro sobre finanzas personales en idioma español, a mí me tomó como 3 años y medio hacer el trabajo de investigación de cómo llegó a fin de mes. Y en el proceso, es un trabajo que hice alrededor del mundo, ¿no? Con literatura alrededor del mundo. Y yo descubrí una serie de cosas muy interesantes y muy inusuales. Y entonces yo creo que eso es lo que hace al libro muy diferente de los libros que lees allí de gurús financieros que son famosos, ¿no? Y te cuentan cómo hacerte rico en 40 días. Cuentan ¿no? la parte bonita y soñadora. Sí, sí. A veces son libros nomás para darte ánimos, que te inyectan positivismo y algo de algunas herramientas o algunos tips, pero no van al corazón de realmente dónde está la cosa para manejar exitosamente el dinero en la casa o en la empresa. Don Andrés, y es que hay que generar hábitos. Y esos hábitos no son con unos cuantos tips, son con una guía práctica pensada, estudiada, comprobada. Exacto. Y ¿sabes qué? Uno de los grandes descubrimientos que hice fue que los hábitos son el fruto de nuestro carácter. Entonces, si yo voy a tener hábitos de orden en mi vida para tener éxito económico, porque el orden es la piedra angular de tu éxito económico, ¿no? Entonces yo necesito ser ordenado. Yo tengo que tomar una decisión en la vida y yo tengo que tener un carácter ordenado. No solamente tener un presupuesto. El presupuesto es una buena herramienta para implementar el concepto del orden, ¿no? Es una buena herramienta. En algunos países, como la Argentina, por ejemplo, un presupuesto no te sirve de nada, porque con la inflación que estamos teniendo, el año pasado... Hoy lo hago y ya mañana es diferente. Exacto. Entonces no te sirve. Pero un país como Costa Rica, con un bajo nivel de inflación, entonces uno sí puede manejar un presupuesto como una herramienta para implementar conceptos de orden en mi vida financiera. Pero para que yo pueda implementar esta herramienta, yo tengo que ser ordenado. Y no solamente ser ordenado en las finanzas. Yo tengo que ser ordenado. Tengo que ser una persona, yo tengo que vestirme ordenadamente, tengo que vivir ordenadamente, tengo que manejar ordenadamente, tengo que comer ordenadamente. Yo tengo que ser una persona ordenada. Y ese fue uno de los grandes descubrimientos que hice con respecto al tema del manejo del dinero. Y que está incorporado en este libro de cómo llego a fin de mes, que cuando hablamos del manejo exitoso del dinero en la casa o en la empresa, enfocarse en el ser es más importante que enfocarse en el hacer. No es que no hay que hacer el hacer, sí, claro, por supuesto tienes que hacer el hacer, ¿no? Pero el enfoque tiene que ser en el ser. Entonces, este viernes, por ejemplo, yo les voy a mostrar cómo hacer un plan de control de gastos, pero vamos a pasar más tiempo hablando sobre orden. Yo le voy a mostrar cómo hacerse un plan para salirse de las deudas, pero vamos a pasar tiempo hablando de libertad, de amar la libertad.
y los deudores somos esclavos de los acreedores. Sí. Entonces, para no ser esclavo de nuestros acreedores, vamos a vivir libres. Y para poder vivir libres tienes que amar la libertad. Entonces tienes que ser libre, tienes que ser ordenado, tienes que ser paciente, tienes que ser previsor, tienes que ser íntegro, tienes que ser una serie de cosas antes de hacer. Los gurús financieros del mundo no saben cómo cambiar el ser. Por eso siempre se enfocan en el hacer. Y te dicen, cambia tu hacer para cambiar tu ser. Y eso no funciona. Es justamente al revés. Uno tiene que cambiar de adentro hacia afuera, ¿no? Es de la abundancia del corazón que habla la boca. Entonces, lo que uno tiene adentro es lo que se manifiesta afuera. Entonces, si yo quiero cambiar de afuera hacia adentro, no lo voy a poder hacer. Tengo que tomar una decisión, ¿no? De decir, voy a vivir de una manera diferente, voy a pensar de una manera diferente, voy a tener paradigmas diferentes en la vida, ¿no? Y entonces esos paradigmas diferentes me llevan a implementar una serie de herramientas y a manejar exitosamente el dinero. Y eso es, yo creo, lo que ha hecho el libro tan famoso. Y que también nos da la oportunidad de crecer, porque a la hora de identificar nuestro estado actual, de una deuda, de una forma de vida desordenada, en alguna forma, nos permite transformarnos y empezar ahora sí a sembrar para poder cosechar. Lógico. Mira, yo tengo un libro que se llama Hijos que Prosperan, ¿no? Lo escribí hace un par de años atrás, salió al mercado creo que el año antepasado. Y en ese libro cito a un autor que se llama Lawrence Harrison. Él escribió un par de libros muy, muy, muy interesantes. Uno de ellos se llama La cultura importa, ¿no? Culture Matters, la cultura importa. Muy famoso en Estados Unidos. Y hay otro libro que escribió que se llama El sueño panamericano, The Pan American Dream. Y en el sueño panamericano, la premisa principal del libro es que Estados Unidos tiene con Canadá más negocios que con el resto de Latinoamérica juntos. Y la pregunta era, si los norteamericanos han estado tratando de hacer un mercado común panamericano desde finales de los años 1800, ¿por qué no lo han logrado? El último esfuerzo de establecer un mercado común panamericano fue durante la presidencia de Bush, hijo, sí, ¿no? George Bush, hijo, que trató de armarlo nuevamente, ¿no? Han estado trabajando por 100 años. ¿Cómo puede ser que para el norte la cosa anda como perfecta y para el sur nada? Entonces, Lawrence Harrison dice que el problema de fondo es que la cultura anglosajona es muy diferente de la cultura latinoamericana. Totalmente. ¿No? Y entonces, él habla en ese libro de culturas que abrazan la prosperidad y culturas que resisten la prosperidad. Y si nosotros queremos en nuestro hogar, más allá de cómo esté el país, en nuestro hogar, en nuestra casa, que nuestros hijos prosperen, que nuestra familia prosperen, entonces nosotros necesitamos crear una burbuja en nuestro hogar para que nuestros chicos adquieran una cultura que nos lleve, que abrace la prosperidad. Y eso requiere un trabajo a través de muchos años. No es un trabajo de un seminario de fin de semana o de decirle las cosas 2 o 3 veces. Es un trabajo de muchos años. Yo ahora que mis hijos tienen 33, mi hija mayor va ahora en agosto, va a cumplir 33, 30 y 23, ¿no? Ahora yo puedo ver cómo es que estas cosas que yo aprendí de la mano de mi mentor, el doctor Larry Burkett, han hecho un impacto en la vida de mis hijos. Las cosas que le enseñamos cuando ellos eran chicos, cómo es que los han impactado. A mí me da envidia, porque estos ingratos a los 33, 30 años están en un lugar muy diferente de donde estaba yo a la edad de ellos. Cuando yo estaba a la edad de ellos, yo tenía un agujero de $65,000 y después de 3 años de casado, y no sabía cómo iba a salir del agujero, ¿no?
andaba desesperado. Y era gerente de una emisora de radio en la ciudad de Chicago. O sea, yo era un chico, ¿no? No era ningún tonto, ¿no? Era un muchacho educado, graduado de la universidad, con mi licenciatura en comunicación social, exitoso, entre comillas, ¿no? En la comunidad y en un hoyo, mira, terrible, ¿no? Que no sabía ni cómo iba a salir. Y en ese hoyo me encontró a mí el doctor Larry Burkett, me prendió la luz al final del túnel, pudimos salir de todos esos problemas, sanar nuestras finanzas y bueno, por los últimos 25 años enseñarle a un poco más de 21 millones de personas estas ideas que revolucionaron nuestras vidas. Don Andrés, lo que usted nos señala parece utópico, parece un cuento que es para alguien más, para otra realidad y no para los costarricenses. ¿Cómo este libro puede transformar la vida? ¿Cuál es el ABC que aquí se presenta? Usted empezó hablando por el orden que puede tener una persona. ¿Cuál es el ABC? ¿Cómo nos puede contar, sin dar más detalles de los adecuados? Porque mañana la invitación... lo queremos a la tarde, ¿no? Exactamente. Y ahorita vamos a ir con la información de dónde va a estar Don Andrés Panasiuk, cómo encontrar las entradas, cómo accesar a toda esta información. Pero sin entrar en más elementos de los necesarios, ¿cómo este libro, como abrebocas de lo de mañana, puede transformar una realidad? Sí, mira, lo que nosotros hacemos, el libro está diseñado de una manera en la que cuando tú terminas de leer el libro, tú no eres la misma persona que cuando comenzó a leerlo. Está diseñado para llevarte a través de un camino, a través de un sendero, en el que vas a cambiar paradigmas profundos en tu vida. Entonces, el libro propone 3 ideas, 7 principios P, los llamamos, ¿no? Principios de sanidad financiera, y 7 ingredientes para el manejo económico exitoso del dinero en la casa. Las tres ideas principales tienen que ver, una, con la definición de la prosperidad, ¿no? La prosperidad. Nosotros yo creo que la prosperidad tiene que ser vista de manera integral, no solamente en el mundo del dinero. La prosperidad no tiene que estar asociado solo a cosas materiales. A una cuenta bancaria. A una cuenta bancaria, sino que la prosperidad debe ser vista como un todo. Sí, yo tengo que prosperar en mi negocio o prosperar en mi vida económica, en mi cuenta de banco, en mi proyecto económico de la vida, pero también tengo que prosperar en mi vida de pareja. También tengo que prosperar en mi relación con los chicos. También tengo que prosperar en el legado que yo voy a dejar. Es diferente a la herencia. A la humanidad, ¿no? En la herencia. Yo tengo y si soy una persona religiosa, ¿no? En mi casa nosotros somos religiosos, es la 3ª generación que somos así. También en nuestra relación con nuestro Creador, ¿no? Entonces, la prosperidad, como la prosperidad tiene muchos aspectos, a veces algunas cosas tienen que sufrir para que otras cosas puedan crecer. Por ejemplo, a veces yo tengo que decirle no a mi jefe de que no puedo trabajar este fin de semana porque tengo que ir a pescar con mi hijo, ¿no? Y entonces, a veces prioridades. Tenemos que tener prioridades en orden. Entonces, a veces la familia va a sacrificarse para que yo pueda también hacer crecer el negocito. Pero cuando yo pienso de prosperidad, no debo pensar solamente en cuestiones materiales. Si lo hago de esa manera, entonces empiezo a sacrificar las cosas trascendentes en el altar de lo intrascendente. Entonces necesitamos crecer, pero crecer balanceadamente. Ese es uno de los aspectos. Uh-huh. La segunda tiene que ver con el descubrimiento de los principios P. Eso fue una cosa revolucionaria, ¿no? Yo hice un estudio de religiones comparadas alrededor del mundo y empecé a buscar, eso me tomó mucho tiempo, y eventualmente eso es lo que me llevó a recibir mi primer doctorado honorario en divinidades, ¿no? En la República de la India. Hice un trabajo de religiones comparadas mirando qué es lo que cada una de las religiones del mundo dicen al momento de manejar el dinero y cuáles son las cosas similares. Porque yo pensé, ¿no?
a que de pronto, y eso lo pensé porque estaba leyendo a C.S. Lewis, C.S. Lewis, Sí, claro. el famoso escritor de las Crónicas de Narnia, Sí. ¿no? Él es un gran pensador, ¿no? Él fue un gran pensador el siglo XX. Y para escribir las crónicas de Narnia, Sí. tuvo que tener mucha imaginación también. Sí, entonces era muy creativo por un lado, pero filósofo profundo por otro, ¿no? Él tiene un libro en el que justamente habla de eso. Él lo llama eso los principios del Tao. Él habla de los principios para la vida. Pero yo dije, tienen que haber principios económicos. Y entonces así fue como descubrí los principios que yo llamo los principios P, los principios de la prosperidad, los principios P. Los principios P son principios universales, atemporales, aculturales, que eran verdad 3.000 años atrás y son verdad el día de hoy. Y lo seguirán siendo. Y que fueron colocados en el mundo al momento de la creación. Y que naturalmente, aquí no hay ningún milagro, no hay ninguna luz que se abre en la oscuridad, oro que cae del cielo y ese tipo de cosas. Nada raro. Te llevan naturalmente por el camino de la prosperidad integral. Entonces, en el libro de Cómo Llego a Fin de Mes, yo presento al principio del libro 7 principios P. Hay más, ¿no? Pero los principales, hay 7 principios P que presentamos. Son principios que si los obedeces te va a ir bien. No hay manera de que te vaya mal. Mira, hay una diferencia entre valores y principios, Sí. ¿no? Los principios son siempre correctos. Nosotros los obedecemos o los desobedecemos. Por ejemplo, para el edificio donde está esta radio, ubicada la radio, existen ciertos principios de construcción, ¿no? Que los arquitectos colocan en su lugar. Ellos, si obedecen los principios de construcción, pues tenemos un buen edificio y no se nos cae encima. Si no obedecemos los principios de construcción... Al primer temblor se cae. Sí, y esos principios son los mismos que usaban los romanos cuando construían, ¿no? Allá en el Imperio Romano, o los egipcios cuando construían en la época de los faraones y toda esa, o los babilonios. Por miles y miles y miles y miles de años, los arquitectos siempre han obedecido los mismos principios, porque los principios siempre están bien. Los valores es lo que yo valoro en la vida. Yo puedo tener buenos valores o malos valores, ¿no? Entonces, en la vida uno tiene que obedecer principios y adquirir valores correctos. Entonces, ok, en la primera parte del libro hablamos de 3 ideas fundamentales, hablamos de los principios P y luego hablamos de 7 ingredientes para la sanidad financiera que tienen que ver con el hacer, ¿no? Hay que hacer un plan de control de gastos, hay que hacer un plan para salirse de las deudas, hay que planear para el futuro, hay que implementar un plan de generosidad para ayudar a los demás, ¿no? Uno no puede gastarse en uno mismo cada peso que tiene encima. Hay que planear para la edad madura, hay que planear la herencia. En los países desarrollados se caracterizan porque los padres pasan exitosamente la herencia a los hijos. Los países en desarrollo, como Costa Rica, como Argentina, se caracterizan porque la herencia se pierde, ¿no? Cuando va de una generación. Esto te lo voy a contar aquí entre nos, ¿no? Que nadie nos escuche. Sí. Mira, el abuelo de la abuela de mi esposa peleó en la Guerra de la Independencia en Estados Unidos. Y el papá de uno de los abuelos peleó en la Guerra de la Secesión, ¿no? Entonces, esa familia, Dios mío, ha estado en ese país por muchos años, ¿no? Entonces, una de las cosas que pasó es que en los años 1800, el papá de la abuelita de mi esposa se fue a California a buscar oro, ¿no? La fiebre del oro. Durante la fiebre del oro. Y ese hombre se volvió a Chicago, de donde ellos eran del área de la ciudad de Chicago, se volvió a la ciudad de Chicago con $5,000 en oro. De los años 1820, 1830, ¿no? Tú sabes lo que eran $5,000. Ahí era ¿no? plata. Eso era plata. Y mira, una de las cosas que yo me he dado cuenta en la familia de mi esposa es que ese oro
que trajo el bis o tatarabuelo durante la fiebre del oro, ese oro ha ido corriendo de generación en generación, de generación en generación. Hasta el día de hoy tenemos una propiedad en el noreste del estado de Georgia, a los pies de los montes Apalaches, con una cabaña que está frente a un lago, muy bien bonita, un pedazo de tierra bien agradable, que se compró con parte de la herencia que se recibió de los abuelitos, que lo recibieron de sus padres, que lo recibieron, que viene todo de allá, del oro que encontró aquel abuelo en California, ¿no? Entonces, cuando nosotros pasamos la herencia exitosamente, entonces existe un efecto bola de nieve, ¿no? En el que una generación va aportando a la siguiente va aportando a la siguiente, ¿no? Entonces, y eventualmente la siguiente generación es más rica que la anterior, ¿no? Cuando perdemos, como en el caso de mi familia, nosotros perdimos la herencia de mis dos abuelitos. Y uno de los abuelitos se vino de Europa con dinero, ¿no? Con bastante dinero. Y él falleció joven y gente le dio consejos a mi abuela que anduvieron muy, muy mal y eventualmente se perdió toda la herencia de los dos abuelos. Y se perdieron por malas decisiones, porque no hicimos las cosas bien, porque no se hicieron como tenían que ser. Y entonces, con mi papá, la cosa cambió, ¿no? Mi papá me dijo, mira, yo sé que la herencia de mi papá, de mi abuelito, se perdió, pero con nosotros no va a ser así. Yo me voy a asegurar de que ustedes reciben herencia y vamos a dejar herencia para los nietos también, porque el hombre bueno, hay un proverbio de Medio Oriente, ¿no? Que dice, el hombre bueno deja herencia a los hijos y a los hijos de los hijos, ¿no? Entonces, bueno, estamos a punto de vender una casa en la Argentina, que es lo último que nos queda de la herencia de los papás. Entonces, estoy pensando que cuando se vende esa casa, voy a tomar el dinero y la voy a repartir entre mis 3 hijos, porque el hombre bueno deja herencia a los hijos de los hijos, ¿no? Don Andrés, los principios de salud financiera, hay 3 aspectos, me parece, en los cuales se deben que sembrar para poder cosechar. En lo personal, en lo familiar y en lo profesional empresarial. Quisiera irnos al tercero, porque las condiciones de mercado productivos post-pandémicos genera un estrés en empresarios, en las pymes, en emprendedores, en profesionales independientes de, ok, cogió el partido, cogió el comido. Todo lo que usted está diciendo, don Andrés, dirán algunos, suena muy bonito, pero ¿cómo lo hago si no me alcanza? ¿Cómo se transforma el no me alcanza del cómo llego al fin de mes en me alcanza y puedo hacer lo correcto? Mira, dos cosas muy importantes. En primer lugar, uno tiene que manejar bien el estilo de vida que uno tiene con los recursos que uno tiene. A veces las circunstancias en las que estamos requieren sacrificios especiales, ¿no? Inusuales. Por ejemplo, mi esposa y yo, con mis hijas, vivimos en un tiempo en una casa con otra familia y compartimos. A nadie le gusta compartir una casa con otra familia, ¿no? Uh-huh. Pero estábamos pagando deudas, estábamos con un montón de problemas. En esa época ganaba muy poco y no nos alcanzaba para pagar renta en la ciudad de Chicago, que era altísima para nosotros, ¿no? Todavía la renta en Estados Unidos, en las ciudades grandes, son astronómicas, ¿no? Entonces, no nos alcanzaba para pagar la renta. Y bueno, entonces tuvimos que vivir en un campo a 100 kilómetros de la ciudad de Chicago. Yo viajaba todos los días 2 horas de ida y 2 horas de vuelta. Entonces, viajaba 4 horas para trabajar 8 en la emisora de radio donde yo trabajaba, ¿no? Y me acuerdo que, por ejemplo, compramos un auto que se llamaba Volare, ya no se produce más, ¿no?
del año 76, comido hasta la mitad por la sal. Nunca podíamos traer a nadie con nosotros en el auto, en la parte de atrás, porque el piso tenía un agujero y podías ver la calle, Pero el amigo que me lo vendió, ¿no? Me dijo, mira Andrés, este auto se ve horrible, pero el motor está genial. Te lleva a donde sea. Sí, me dice, mira, aquí va a ser 20 grados bajo cero y tú te vas a sentar en ese auto, le vas a apretar una vez el acelerador, vas a doblar, vas a encender y esa cosa te va a encender. Él era mecánico, ¿no? Y él me dice, mira, yo sé que tú estás buscando un auto bien barato, yo te lo vendo por $400. Y el auto que me compré por $400 lo usamos por varios años. No lo usamos toda la vida, pero lo usamos cuando no podíamos comprar nada mejor. Entonces vivimos con el auto, ¿no? Yo a la mañana me reunía a desayunar con el alcalde de la ciudad de Chicago. A la media tarde teníamos una recepción con el gobernador. Y luego del estado de Illinois, ¿no? Sí. Y luego yo me tomaba el tren, me iba a 100 kilómetros de la ciudad de Chicago y me subía a mi auto comido hasta la mitad por la sal, que me costó $400, y me iba a la casa que compartíamos con otra familia en un campo que era el campo de mis suegros, ¿no? Donde no nos cobraban la renta, el alquiler. Entonces, bueno, no íbamos a vivir en esas circunstancias para siempre, vivimos así por 3 años y medio. Pero bueno, hubo una época cuando nos agarró la crisis del 2008, que la organización americana con la que yo trabajaba, yo era el vicepresidente primero de la división internacional de una corporación que tenía 100 oficinas en 57 países en 5 continentes. Y de pronto nos pega el drama del 2008, ¿te acuerdas? Sí, claro, 2009. por supuesto. Y entonces la organización americana entra en una caída económica muy importante. Y nosotros, para salvar a la organización, salimos de la organización y armamos una ONG entre mi esposa y yo, con algunos amigos, para poder salvar el trabajo que habíamos hecho por 14 años en Latinoamérica. Pero yo no había levantado fondos antes. Y ahora tenía que hacer la tarea y levantar fondos y todo ese tipo de cosas. Mira, la pasamos muy, muy difícil. Los primeros 2 o 3 años los pasamos muy difícil, hasta que al final tuvimos que mudarnos a México. Y tú ahí tienes a los mexicanos cruzando la frontera, ¿no? Cruzando el Río Grande, arriesgando la vida, yendo para el norte. Y tenías ahí a los Panasiuk yendo para el sur. Sí. Y entonces nadie nos creía, ¿no? Especialmente cuando le dijimos que nos íbamos a vivir a Michoacán, ¿no? Pero esa mudanza a Michoacán, y allí vivimos en un barrio muy sencillo, construido sobre el basurero de la ciudad de Morelia. Sí. Y ahí vivimos 1 año y medio. Ahora se veía como un barrio más o menos, ¿no? Se veía limpio, no se veía como el basurero, pero todo el mundo sabía que ese era el basurero de la ciudad. Ahí vivimos en el año 2012, 2013, 2014, porque esas eran las circunstancias que teníamos. Estábamos desarrollando la organización internacional, necesitábamos ahorrar dinero, necesitábamos estar seguros que no caíamos en deudas, que salvábamos las propiedades que teníamos en Estados Unidos, que nos había costado mucho comprarlas. Y bueno, hay que hacer tripa corazón, y mudamos todas las operaciones de nuestra organización a México, ¿no? Entonces, uno dice, la gente me miraba así, me decía, te vas a ir a México, estás loco, ¿no? Y a Michoacán, en medio de la guerra con la gente del narcotráfico allí, ¿no? Pero allí nos fuimos. Y mira, ¿sabes qué? Fue una de las mejores decisiones que hemos tomado en la vida. Fue una experiencia maravillosa. Y hicimos amigos del alma. El día de hoy nuestra organización es un 500% más grande que cuando estábamos con los gringos. Estamos mucho mejor ahora que cuando estábamos con ellos. En esa época tenía 400 emisoras de radio que pasaban nuestro programa, 2.000 emisoras de radio ahora. Tenía 4 libros, ahora tengo 16 libros. Tenía un bestseller, ahora tengo 3 bestsellers. Nosotros hemos crecido tremendamente desde el año 2010. Nos ha ido mucho, mucho mejor que cuando estábamos con los norteamericanos. Pero eso requirió sacrificios importantes.
Entonces, número uno, ¿cuál es el sacrificio que tengo que hacer para empezar a vivir dentro de mis posibilidades, dentro de lo que yo gano? Y eso a veces es doloroso. Número dos, debo ser más productivo. Debo producir más. Tengo que tener un plan para producir más. Entonces tengo que pensar, ¿qué tengo en mis manos? ¿No? ¿Qué es lo que yo tengo en mis manos? ¿Qué es lo que yo sé hacer? ¿Qué es lo que me gusta hacer? ¿Tengo algún hobby que puedo convertir en un negocio? ¿No? Todo hobby se puede... Yo cuando era... Bueno, iba a decir cuando era pequeño, pero... sí, mejor digo cuando era niño. Cuando era niño o iba a decir iba creciendo, pero no he crecido mucho tampoco desde entonces. Entonces, mira, cuando era niño yo coleccionaba estampillas, sellos postales, sí, ¿no? Para mí eso era un hobby, pero para el señor que me los vendía en el centro de la ciudad de Buenos Aires, ese era su negocio. Tú siempre puedes cambiar un hobby en un negocio, ¿no? Entonces, hay que ser más productivo. Por un lado, vivir dentro. Lo que pasa que la sociedad del día de hoy, hay un libro muy interesante de una senadora norteamericana que se llama Warren, de apellido, que se llama La trampa de los dos salarios. La trampa de los dos salarios. Y apunta primordialmente al hecho de que la sociedad del día de hoy nos empuja para arriba en los gastos, nos empuja. Sí. Y entonces resulta ser de que antes, en los años 60, en los años 70, con un solo salario, la familia vivía. Y ahora resulta ser que con dos apenas ni alcanza. A veces ni te alcanza con dos salarios, ¿no? Y el tiempo no alcanza para compartir con la familia. No, entonces es un libro muy interesante, ¿no? Entonces yo creo que hay que vivir con los recursos que yo tengo, hacer los sacrificios que tengo que hacer, ser más productivos y luego administrar sabiamente lo que yo tengo. A veces la gente dice, no, pero es que yo no gano mucho dinero, ¿para qué? No necesito un contador, no necesito un plan de control de gastos. Todo lo contrario, cuanto menos dinero yo tengo, más necesito controlar. Yo me acuerdo cuando vivía en Chicago, Michael Jordan era el famoso basquetbolista de la ciudad. El más grande que ha existido. Sí, señor, sí, señor. Estaba justo en la época de los toros, cuando los toros eran bien famosos, ¿no? Y eso entrando en conflicto con la nueva generación que dice que es otro basquetbolista, pero yo me quedo con usted. Sí, Michael Jordan. Entonces, resulta ser de que salió una noticia de que Michael Jordan había perdido $1 millón en un partido de golf. Y yo dije, mira, Michael Jordan puede perder $1 millón en un partido de golf y no pasa nada. Pero yo no puedo perder ni $10 en mi presupuesto del mes, porque yo tengo un presupuesto muy ajustado, tengo muy poquito dinero, ¿no? Entonces necesito manejar sabiamente cada peso que tengo encima. Entonces, el secreto para salir de la pobreza se encuentra en la famosa historia de Adán y Eva. ¿Te acuerdas la historia de Adán y Eva? Dice que Diosito lo colocó a Adán y a Eva en el jardín del Edén, sí, para que lo guardasen y lo labrasen. Lo labrasen y lo guardasen. Ok. Labrar no es lo mismo que guardar. Labrar habla de producción. Guardar habla de administración. Entonces, no es suficiente trabajar duro. Hay que también administrar. Hay que también administrar sabiamente la producción que uno hace. Porque si no administras sabiamente lo que tú produces, pues vas a terminar mal, ¿no? Entonces, producir y administrar. Lamentablemente, nuestros países latinoamericanos, cuando los comparas con los países del mundo, estamos bastante abajo en la escala de productividad, ¿no? Nosotros pensamos que trabajamos duro. De hecho, Costa Rica es uno de los países que más hora hombre hace al año en trabajo.
Sí, señor. Sí, eso es muy cierto. Es el número 2. Y no significa que eso sea igual a productivo. No, exactamente. México es número 1, Costa Rica número 2. Así es. Exactamente. Y lo que pasa es que yo les decía, yo fui el asesor de una organización en la ciudad de Morelia que tenía un edificio administrativo de 5 pisos de altura, ¿no? Entonces, yo me senté con el liderazgo y ellos trabajaban de lunes a sábado, ¿no? Lunes a sábado. Entonces yo les dije, miren, después de varios meses de conocerlos, ¿no? Conocerlos bien, les dije, miren, ¿por qué en vez de hacer el trabajo que hacen en 6 días, no lo hacen en 5? El mismo trabajo que haces en 6, lo haces en 5. Y cierras este edificio de 5 pisos de altura un día a la semana, más, ¿no? Uh-huh. En el que no lo tienes que enfriar, no lo tienes que calentar, no tienes que encender las luces, no tienes que tener la internet funcionando, las computadoras y toda la cosa que, ¿no? Sí. Un día, son 50 y pico días al año. Es casi 2 meses del año que tú no vas a tener el edificio abierto. ¿Sabes lo que eso te va a traer de ahorros? No, nunca viví 4 años en México, nunca los pude convencer de que hagan en 5 días lo que normalmente hacen en 6, ¿no? Sí, ¿qué tema ese? Porque México y Costa Rica, en efecto, primer y segundo lugar de más horas trabajadas, y a uno le cuesta exactamente hacer entender ese tema. Sí. Más tiempo no significa más producción, ni siquiera significa lograr las metas, porque al haber tanto tiempo, se desperdicia. Sí, yo le decía, mira, un cuerpo sentado detrás de un escritorio no necesariamente implica una experiencia de productividad. Un cuerpo detrás de un escritorio, lo único que implica es calor. Sí. Te calienta el ambiente, te usa la electricidad, te usa los medios y los servicios del edificio. Eso no significa que la gente esté trabajando simplemente porque están sentados detrás de un escritorio. Entonces, necesitamos realmente trabajar el tema de ser mucho más productivos. Nosotros, como nuestros salarios son tan bajos, muchas veces desperdiciamos el tiempo. Vamos a hablar de eso el viernes a la mañana, en el tema de excelencia ejecutiva. El punto número 1 de las herramientas que le voy a dar a los ejecutivos tiene que ver con el manejo del tiempo, ¿no? Porque realmente desperdiciamos el tiempo, porque cuando tú empiezas a pagar $25 la hora de trabajo de un trabajador, tú vas a ver cómo lo vas a escurrir para que te produzca más que los $25 que te está gastando. Y cambiando la métrica, no por tiempo laborado, sino por objetivos logrados. Lógico. Que tiene que ser más eficiente. Lógico. Entonces, cuando vamos a Estados Unidos, ahí, ¿no? Tú tienes parientes en Estados Unidos, tú te vas a dar cuenta que esa gente de pronto ha descubierto lo que es la productividad. Sí, totalmente. ¿No? Te llaman y te dicen, no, estoy muerto, trabajo como un condenado. Bueno, sí, claro, lógico, porque los gringos son productivos, ¿no? Y están esperando productividad de ti. Entonces, nosotros pensamos que trabajamos yo también pensaba que trabajaba duro cuando vivía en Argentina. ¿Hasta qué? Hasta que me fui a vivir a Estados Unidos. Sí. Me agarraron ahí en Chicago, me enseñaron lo que es trabajar duro. Don Andrés, todo esto que usted está comentando se va a hablar y a profundizar mañana en 2 actividades, una en la mañana para ejecutivos y otra en la tarde para público en general. Arlene, quisiéramos tener el detalle de cómo es la actividad en la que va a estar don Andrés, dónde poder conseguir entradas y cómo lograr esta clase de información. Claro, con mucho gusto. Vamos a estar en el Hotel Barceló San José Palacio, aquí a la vueltita de la emisora, de hecho, de 8:30 a 2:30 de la tarde. Una sesión para ejecutivos. Esa es para ejecutivos, emprendedores, empresarios, líderes y gerentes que quieran mejorar su liderazgo y, como dijo el doctor, lograr esa excelencia ejecutiva.
Este evento incluye el almuerzo y un libro de cómo llego a fin de mes también. Ok, perfecto. Aparte del material de todo el seminario y la charla que va a impartir el doctor. ¿Y en la noche? Y en la noche es abierto a todo público con el lanzamiento del libro, cómo llego a fin de mes, y la entrada incluye la charla junto con el libro. Ok, ¿dónde pueden conseguir la entrada para la actividad? Sí, nos pueden escribir al 7200-0023 o en nuestra página www.constructoresdevida.com. Perfecto, entonces ya saben, no hay excusa, aparten el tiempo. Y lo que estábamos Sí. hablando, don Andrés, Sí. el invertir en tiempo para prepararse genera resultados de cosecha muy rápido. Sí, señor. Sí, señor. Mira, las cosas que yo voy a enseñar mañana a la mañana a los ejecutivos no son cosas que yo leí en un libro, armé unas notas, hice un PowerPoint y ahora te lo voy a mostrar. Nada más lejos de la realidad. Yo te voy a compartir cosas que nosotros aprendimos en la medida en la que fuimos expandiéndonos alrededor del mundo, que aplicamos en la vida real, en nuestra organización. Yo era el vicepresidente primero de una organización Sí. de $20 millones anuales, ¿no? Yo fui miembro de la junta directiva de otra organización de $80 millones. Y cuando trabajaba en la radio, esa organización, yo era un ejecutivo de allí también, $100 millones anuales. Entonces, a mí me pasaron cosas, ¿no? De joven. Y fui aprendiendo cosas y fui tomando herramientas en la medida en la que yo fui creciendo, ¿no? Y fui desarrollándome en el liderazgo, primero a nivel local, luego nacional y luego internacional. Yo tengo más de 3 millones de kilómetros recorridos en el mundo, en 50 y pico de países. Liderábamos una organización con miles de personas trabajando con nosotros. Entonces, nosotros teníamos que adquirir una serie de herramientas y de eso vamos a hablar mañana, de herramientas que nosotros adquirimos, que yo aprendí, que las puse en práctica y que me sirvieron un montón. Y si me sirvieron a mí, yo estoy seguro de que te van a servir también a ti, si tú eres un ejecutivo, ¿no? Vamos a hablar de cosas que te van a ayudar a manejar altos niveles de complejidad y hacer tú mismo un mejor ejecutivo, ¿no? Uno mismo, ser un mejor líder, un mejor ejecutivo. Don Andrés, en los últimos 5 minutos del programa hay una parte de todo lo que usted hace y ha hecho en estos años que me gustaría no dejarlo desapercibido ni apartado, y es el trabajo que usted hace con gobiernos, porque usted también incide Sí. en educación financiera para Sí. que la sociedad plena pueda surgir. Cuéntanos Sí, un poco de mira, eso ha sido una cosa bien rara, ¿no? Porque yo empecé trabajando primero con las familias nos llevaron a las empresas y los empresarios nos llevaron a los gobiernos, ¿no? Entonces, en Guatemala, por ejemplo, fui el asesor del viceministro de Economía del país, Esra Orozco, y con él se especializaba en el área de emprendedurismo. En Colombia trabajé con el presidente del Fondo Nacional del Ahorro, que es una de las organizaciones más importantes del país. Y allí implementamos un programa para que las familias puedan comprar su casa sin tener que pasar por una hipoteca. Entonces tú puedes obtener tu casa, hay un programa en Colombia en el que puedes obtener una casa sin tener que pedir prestado. Luego también trabajamos ahora estamos a punto de firmar un contrato con las Fuerzas Armadas del Ecuador y estamos viendo la manera de hacer educación financiera son 57,000 efectivos de la Fuerza Aérea, el Ejército y la Fuerza Naval del Ecuador, ¿no? Este va a ser un proyecto de 5 años, un proyecto a mediano plazo, ¿no? Entonces, trabajamos con las Fuerzas Armadas, con la policía también del Ecuador. Y en el Paraguay, desde el año 2012, 2013, hemos hecho un programa junto con el Ministerio de Educación para hacer alfabetización financiera en las escuelas. Eso es buenísimo. Ese es un proyecto, es el mejor programa de educación financiera en las escuelas que yo conozco y tengo 1,5 millones de kilómetros recorridos en Latinoamérica, que yo conozco en el continente latinoamericano. Hemos capacitado 16,000 profesores para enseñar un curso de 1 año sobre educación financiera y emprendedurismo, y ya hemos pasado por ese programa a más de 168,000 alumnos. Es un programa maduro, es
un programa muy serio. Ya estamos a punto de firmar el tercer contrato de 5 años. Cada 5 años renovamos contratos y están felices, ¿no? Sí. Pero están felices. Los primeros en cambiar fueron los profes. Tenemos unas historias absolutamente increíbles. Normalmente los profesores son los primeros endeudados y más endeudados de un país. Terrible, sí. Lamentablemente no nos habíamos dado cuenta de eso. Nosotros pensamos que los profes iban a ser la herramienta para llegar a los alumnos. Pero en realidad los profes fueron los primeros en ser ayudados. Y tengo historias pero muy buenas con respecto al tema de cómo es que los profesores del Paraguay han salido de sus deudas, y más adelante, hace algunos años atrás, cómo es que el Ministerio de Educación le compró las deudas a todos los profesores del país para liberarlos y sacarlos de los usureros y ponerlos en un programa en el que puedan pagar su deuda, porque la van a pagar, ¿no? Claro. Pero ya no sin intereses estratosféricos, y sin caer en las manos de los usureros, ¿no? Pero ya ahora, como los profes se han ordenado, han estado pagando sus deudas, han estado funcionando muy bien, ese programa ha sido pero excepcional. Y en el Paraguay hicimos un trabajo en conjunto con otras ONG y asesores del gobierno en los que le ha ido muy bien al Paraguay. Si tú te fijas en el año 2008, 2009, que es cuando empezamos a ir a trabajar con el Banco Central del Paraguay, hacer algunas cosas con ellos, hacer algunas cosas con el gobierno, y tú te fijas al Producto Bruto Interno, tú te vas a dar cuenta que el Paraguay después del 2008 pega una vuelta para arriba y ha estado creciendo a niveles de la China, ¿no? Así con porcentajes chinos, y le ha ido muy bien, pero muy. El Paraguay exporta más carne que la Argentina el día de hoy. Y eso es mucho decir. No, exporta granos al mundo. Es un fenómeno lo que está ocurriendo en ese país. El Paraguay era el segundo país más corrupto de Latinoamérica y el segundo país más pobre del continente. Y desde ahí lo tomamos con un grupo de un montón de amigos, ¿no? Yo solamente soy una pequeña pieza en el proceso, y ese país le ha dado la vuelta a la situación, y el día de hoy es un país que está en crecimiento, en expansión, y está enriqueciéndose. Una de las cosas, así bien rápidamente, ¿no? Sí. Una de las cosas muy interesantes que hicimos fue, por ejemplo, implementar un programa que se llamó el 10-10-10. El 10-10-10. Y el 10-10-10 fue un programa en el que se bajaron los impuestos del país al 10%. El IVA al 10%, del 20 y algo por ciento al 10%, el impuesto a la importación del 10%, y el impuesto, no sé qué otro, el impuesto a las ganancias, creo, 10%. Entonces, 10, 10 y 10. Y cuando lo propusimos, nos dijeron que éramos unos locos. Me suena a secretario. Que eso no va a funcionar, van a llevar al país a la bancarrota. ¿Y qué crees? Al contrario. Todo lo contrario. Aquí lo propusimos y nos llamaron locos también. Sí, no, pero es todo lo contrario, ¿no? Porque hay razones para eso, pero lo que ocurrió, ¿no? Yo te voy a decir no la filosofía, sino te voy a decir la realidad. Sí. Lo que ocurrió es que evadir impuestos ahora es más caro que pagarlos. Sí, entonces esa gente lo paga, ¿no? Y los países y la riqueza de los países vecinos, donde los impuestos son altos, se vino. Atrae inversiones. Lógico, se vino al Paraguay. Perfecto. Porque los impuestos son bajos. Arlene, recordemos número, página y lo de mañana. Claro, 7200-0023 en la página www.constructoresdevida.com, y mañana en el Hotel Barceló San José Palacio a las 8:30 el seminario Excelencia Ejecutiva, y a las 6 de la tarde el lanzamiento del 25 aniversario del libro Cómo llego a fin de mes. Muchísimas gracias, Arlene. Muchísimas gracias. Un placer. Andrés. Gracias por la oportunidad. Y esperamos que vuelva pronto hasta su país. Muchas gracias. Gracias a todos los que han estado en sintonía. No se separen, seguimos haciendo programas para que usted viva mejor y para que Costa Rica esté mejor. Hasta mañana, si Dios así lo permite.
más fácil y económico prevenir que corregir. CETECOM existe para ayudar al sector bancario